pues ver a una persona que se volvió un workaholic para demostrar que era valioso. El trauma no es lo que te sucede. El trauma es el resultado, ¿sí?, de lo que quedó en ti. Yo suelo decir que los conflictos en las relaciones no son malos. Lo malo es no hablar de los conflictos. Todo lo que no está hablado nunca puede tener la posibilidad de ser sanado. Lo que les hacen es callar las emociones, que al fin y al cabo nuestras emociones son nuestro GPS, nuestro GPS de saber qué nos está sucediendo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos un trauma? Hay algunos rasgos que pueden marcar, ¿no? Como por ejemplo, ¿Cómo sé si yo estoy listo, por ejemplo, para una relación en pareja? estar en pareja es el mayor crecimiento personal que una persona puede tener. ¿Por qué escogemos a personas que no están disponibles emocionalmente? Capaz llevo 15 años diciéndome que soy una persona que no soy y ni siquiera me conozco. Es un pensamiento, no es un hecho. Y si no es un hecho, ¿por qué actúo como si fuese un hecho? Si solamente es un pensamiento. Quiero pedirles un pequeño favor. Si han visto los videos de este podcast y les ha gustado y les han disfrutado y el video que están viendo actualmente les gusta, quiero pedirles que por favor se suscriban. Esto nos va a ayudar a escalar la producción, a escalar los invitados. Y si hacen esto, si se suscriben, quiero hacerles una promesa. Voy a asegurarme de que cada video que hacemos, de que todas las cosas que hacemos aquí, sea mejor y mejor y mejor cada día. Tenemos un trato. Por favor, revisa los links de nuestros sponsors en la descripción y así apoyarás el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? 5, 4, 3, 2. Hola Denise, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Sapiens 360. Hola Xavier, mucho gusto. Qué ganas de estar aquí. La verdad que muchas gracias por la invitación. Chévere, gracias. Bueno, comencemos. Sabes, al tratar de conocer, en este caso al invitado con quien estoy conversando en este podcast, a mí una de las cosas que me gusta es conocer cómo crecieron. En tu caso, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo puedo decir que mi infancia, la verdad, que para mí fue una infancia muy feliz. Yo viví hasta los 18 en el País Vasco. Realmente yo siento que fui una niña muy feliz donde no hubieron ninguna de las cosas que me perturbaron. Tuve amigos. Realmente yo soy hija única. Y el hecho de ser hija única viviendo en el País Vasco no fue un hecho que me cambió, al contrario, me abrió muchísimo la mente. Usualmente las personas creen que ser hija única te crea ciertas barreras, por llamarlo de esa manera, pero no creo que en mi caso fue algo así. Al contrario, creo que me abría a conocer muchas más personas. Mis compañeros se convirtieron en mis hermanos y pude socializar y conocer un montón de gente. Es más, me caracterizo por ser una persona bastante sociable. Entonces, creo que no fue ninguna de las trabas. Al contrario, me ayudó muchísimo. Y en cierta manera, dentro de mi infancia, fui una niña divertida, que hice baloncesto, jugué baloncesto durante mucho tiempo, igualmente hice ballet, me metí en todas las extraescolares que te puedes imaginar. Y la verdad es que puedo recordar muy buenos momentos de mi niñez, igualmente en mi adolescencia. Una de las cosas que mencionaste es que eres hija única. ¿Sí? ¿Y esto, por lo general, lo conversas, lo hablas mucho? Sí, o sea, si me lo preguntan, sí, me lo pueden preguntar, pero no es algo que las personas se dan cuenta que soy hija única. O sea, si yo no digo que soy hija única, nadie se imagina que yo soy hija única. Por tu experiencia, por tu formación, entiendo que debes saber bastante de este tipo de temas, de los sesgos que puede tener el ser hijo único. ¿Cuáles son ese tipo de sesgos? Sí, pues usualmente dicen que son egoístas o tienen dificultades de socializar, quieren todo para ellos, o les cuesta compartir, les cuesta, no sé, ver un poco por el prójimo. Realmente creo que es más la sociedad que el hecho de ser hijo único. Actualmente no creo que todas las familias son familias numerosas. Y principalmente en la ciudad donde yo vivía, no todas eran familias numerosas. Hay que tener en cuenta que en España 3 hijos son familia numerosa. Y en mi clase, creo que de los 30 que éramos, creo que si el 20% tenía, no sé, máximo una hermana o un hermano, no es que eran familias numerosas.
Entonces para mí no era algo, digamos, que me llamaba la atención o algo que a mí me hacía diferente. Al contrario, o sea, podía jugar con mis compañeros o con mis amigos. Yo vivía en una ciudad pequeña, se llama Vitoria, es una ciudad donde todo el mundo se conoce. Y igualmente en esa época no había peligros, no había situaciones de peligro donde tú ibas caminando, donde yo iba caminando al colegio. Entonces yo iba caminando al colegio con compañeros, o sea, que para mí se volvieron como muy, muy allegados míos. Viviste en el País Vasco hasta los 17 años, ¿verdad? Sí, 17 y unos meses. Chévere. ¿Y a dónde te fuiste? ¿Cuál fue la siguiente etapa? El siguiente estuve viviendo en Buenos Aires, que para mí sí fue algo grande porque Buenos Aires obviamente es capital y hay muchísimos, no sé, hay mucha población, mucho más que Vitoria, que es una ciudad pequeña, a pesar de ser la capital del País Vasco, es una ciudad muy pequeña, pero Buenos Aires es una capital grande. ¿Y en qué punto después de Buenos Aires te fuiste a estudiar psicología y en qué punto llegaste a Ecuador? Bueno, yo en Buenos Aires estudié psicología, psicoterapia, hice especialización en algunas especializaciones en verdad, no solamente en psicoterapia cognitiva, sino psicoterapia integrativa, terapia familiar y bueno, eso fue llevando un poco de tiempo, viví 7 años en Buenos Aires y después de eso estuve en Nueva York también, estudiando también lo que es la psicoterapia, pero más enfocada a lo que es pareja y familia. Y después, bueno, así fui rotando. ¿Cómo le explicarías qué es psicología y qué es terapia integrativa? Psicoterapia integrativa. Psicoterapia integrativa a un niño de 5 años. Bueno, o sea, la psicología lo que busca es estudiar, en cierta manera, la mente, el psique de la persona, ¿sí? Y tratarle de ayudar a la persona. Yo lo que le diría a un niño es que, en cierta manera, es como la forma de cómo ayudarte y entenderte a ti mismo, ¿no? Porque justamente es lo que más les dificulta a los niños, entenderse a sí mismos. Yo no soy terapeuta de infancia ni infanto-juvenil, pero yo lo que más les diría es cómo te va a ayudar a que te puedas entender a ti mismo. Porque muchas veces lo que no les permiten a los niños es entenderse a sí mismos. Lo que les hacen es callar las emociones. Lo que les hacen es decir, no puedes llorar, o sea, mejor sécate las lágrimas o inclusive ponle pecho a la bala que está sucediendo y para adelante. Esto ya sucedió, de aquí en adelante veamos cómo lo afrontamos. Y realmente eso es lo que les dificulta después, porque no pueden integrar lo que están viviendo. Entonces, lo que viene a la psicología es justamente esto, a poderte acompañar a eso que tú estás viviendo y que le des un significado. Y a dar a entender la importancia de las emociones, que al fin y al cabo nuestras emociones son nuestro GPS, nuestro GPS de saber qué nos está sucediendo. Mencionaste entenderse a sí mismo. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Y eso es importante desde el punto de vista solamente para niños o también es importante ya cuando uno es adulto? No, creo que en todas las etapas de la vida de uno. El conocerse a sí mismo te permite saber para dónde vas. Es más, yo considero que si no nos conocemos, capaz de cierta manera, no estamos con toda la posibilidad de saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque muchas veces cuando no nos conocemos escuchamos también voces externas o inclusive en la adolescencia donde es tan importante el grupo, empiezas a escuchar más el grupo que a lo que tú quieres y llega un momento en el que también te sueles perder hacia dónde tú quieres caminar. Entonces creo que en todas las etapas de la vida es importante empezarse a conocer, porque no solamente somos estáticos, ¿no? Tenemos un cierto crecimiento, una cierta evolución y vamos creciendo. Parte de eso no somos los mismos que pasamos hace un año, ni los mismos que pasó antes de la pandemia. Cuando te escucho hablar de psicología, esto es un tema que te apasiona, de verdad. Sí, me encanta. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que tuviste algún tipo de epifanía, en el que dijiste, la mente, tratar de entender por qué las personas hacen lo que hacen, tratar de entenderse uno mismo es lo que me gusta? Realmente yo siempre quise estudiar, estudiaba medicina o estudiaba psicología, me parecía muy interesante. Yo dentro de lo que estaba en el colegio, nosotros desde, creo que teníamos 11, 12 años, nos empezaron como a guiar hacia dónde queríamos ir, desde las típicas baterías de test, desde entrevistas, nos llevaban a diferentes puestos de trabajo de lo que no sé, trabajaban, ¿no? Por ejemplo, desde los bomberos, cómo es ser bombero, desde cómo sería si es que estás trabajando en un hospital. Entonces tú ibas empezando a definir lo que a ti gustaba. A mí siempre me gustó el área más abocada hacia el otro. Es más, de una época quise ser doctora. Sin embargo, poco a poco lo que no me gustó de ser doctora es que no estaba tanto en contacto, por lo menos cuando yo lo vi, ¿no? Esto tenía como 17 años.
no estaba tan en contacto con la persona. Sentía que yo no quería dar una receta, sino que quería escuchar a la persona. Creo que algo que me caracterizó desde muy pequeña es que siempre escuchaba. Y yo cuando iba, porque nosotros vivíamos, como te digo, en una ciudad pequeña, y nosotros íbamos como todos juntos, de portal en portal, dejándonos hasta que el último se quedaba, ¿no? Pero siempre en los portales conversábamos y hablábamos, y creo que fue algo que siempre me caracterizó, el escuchar al otro y el también estar ahí para el otro. Entonces, cuando empecé a definir la carrera, sentí que la carrera era parte de algo mío. O sea, me definía no solamente como persona, sino con los valores que yo también tenía. Y yo creo que los valores de una persona son los que nos permiten dar esa linternita para saber hacia dónde vamos. En el caso de que alguien no sepa cuáles son sus valores, ¿cómo puede uno encontrarlos? Bueno, se puede hacer varios ejercicios para alcanzar los valores, dentro, por ejemplo, desde la terapia de aceptación y compromiso, dentro de la terapia en sí, una de las cosas es estar encaminada hacia tus valores. Entonces hacen algunos ejercicios para encontrar cuáles son los valores que hoy te representan y cuáles son tu guía o tu linterna hacia dónde tú quieres ir, ¿sí? Porque no son los objetivos los que te guían, sino son tus valores. Cuando tú no sabes hacia dónde ir, tienes tus valores que te representan quién eres, ¿sí? Para saber hacia dónde vas. Por ejemplo, si mi valor es la lealtad y yo tengo que definir entre si voy a hacer una cosa o voy a hacer otra, yo elijo desde la lealtad cuál voy a realizar, porque eso me define a mí como persona, en cierta manera, ¿no? Ser leal. Entonces yo voy a elegir tomar ese camino. Y en el caso tuyo, ¿cuáles son tus valores? Bueno, hay varios valores, pero sí creo que la lealtad es una de ellas. La lealtad, el compromiso. ¿Y una carrera, en este caso, tiene que estar totalmente alineada con nuestros valores? ¿O puede que no sé si en algunos casos has escuchado hablar de ese concepto que se suele decir moral flexible? Y no sé si eso está, si eso está bien o no. No es que esté bien o mal. Yo suelo decir que a veces sí te es funcional. No me gusta ver, en general en terapia, yo cuando me dicen blanco, negro, bueno o malo, siempre les digo esto, no, hay que preguntarse si es funcional para ti. Y dentro de lo que es cuando uno va a elegir las carreras, yo actualmente no me dedico a eso, pero una de las corrientes que más ayudan a las personas actualmente es ayudarle a elegir en función de los valores, ¿sí?, que la persona tiene. Porque en cierta manera ese va a ser su guía y va a ser lo más genuino a lo que la persona quiere elegir en su carrera. A veces no solamente son tus habilidades, sino también qué te representa. Y hay que recordar que al fin y al cabo la carrera que estudias, puedes volver a tomar otra carrera, porque al fin y al cabo es el camino que uno toma. Si el camino no está marcado, sino el camino lo hace la persona. Entonces, creo que si está más alineado a tus valores, no me arriesgo a hacer el 100%, pero me imagino que en un 90%, por así decirlo, creo que estaría más alineado a lo que quiera hacer en su vida. Y tú mencionaste que dijiste varias especialidades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces en el día a día con eso? Bueno, yo hago psicoterapia y atiendo pacientes adultos actualmente, desde 18 años aproximadamente hasta 75 años. Y también atiendo parejas y familias, dependiendo de diferentes casuísticas, ¿sí? Lo que sí no trabajo es, por ejemplo, TDA o TDAH con hiperactividad. Entonces, algunos casos hoy en día no los elijo, ¿sí? Creo que cuando comencé, como todos cuando comenzamos, ¿sí? No tenías diferentes casos que te tocaban. Yo cuando comencé, obviamente, no te recomiendan un terapeuta joven, por ejemplo, hacer terapia de pareja. Primero porque una de las cosas más importantes al hacer pareja es que puedas tú entender a ambos dos, porque es la dinámica de lo que se está instaurando, el vínculo que se está instaurando entre los dos, y para eso hay que requerir un poco más de experiencia. Además de que es importante también la empatía y la alianza terapéutica, que usualmente cuando uno inicia es más fácil tener una alianza terapéutica con un niño o con un adolescente que con un adulto, ¿sí? O sea, los estudios demuestran que es mucho más fácil. Así como los estudios también te dan cuenta que sin alianza terapéutica no hay terapia. Entonces, al inicio empecé atendiendo niños, adolescentes, y según yo siempre quise atender parejas, lo que más me gusta es atender parejas y adultos.
Entonces me fui formando más en ciertas especialidades. Hablemos sobre esto. ¿Qué significa exactamente hacer terapia de pareja? Hacer de terapia de pareja, en cierta manera, es cómo ayudar a esas personas a que puedan construir una relación más saludable de la que están sosteniendo, o que un vínculo, sí, porque al fin y al cabo en una pareja se establece un baile, se establece una dinámica de pareja, y esa dinámica de pareja muchas veces no es saludable para la relación, no es saludable para lo que están viviendo. Usualmente, por ejemplo, hay diferentes patrones que se instauran. Por ejemplo, una pareja se aleja, y cuanto tú más te alejas, yo más me acerco. Entonces yo lo que trabajo es la dinámica que se establece entre los dos, que no necesariamente se tiene que establecer con otro tipo de dinámica, pero esa dinámica no es saludable y no les permite conectarse. Este tipo de apegos que podemos tener en este caso cuando una persona se aleja y otra persona busca más estar en esa relación, ¿por qué pasa eso? Bueno, esto nos remontamos porque el estilo de apego es un patrón aprendido. El patrón viene desde tiempos atrás y viene establecido desde nuestra crianza. En cierta manera, la forma en la que nos fueron criados nuestros progenitores, no necesariamente nuestros padres, sino también abuelos u otras personas, ¿sí?, que estuvieron con nosotros, hace que establezcamos una forma de amar y ser amados. Sí, cuando yo, por ejemplo, para ponerlo un poco más, no tan teórico, cuando si yo era pequeño mis padres trabajaban mucho o capaz no tenían mucho tiempo, pero si yo insistía y insistía y insistía y insistía y decía, ya porque estás tan insistente o ya porque lo estás diciendo, bueno, a ver, te hago caso, a ver, dime, te escucho. Entonces lo que aprendió es que si según persistía, según estaba ahí, según protestaba, según persistía en su pensamiento, la otra persona le escuchaba. Y esas dinámicas que se fueron instaurando, esa forma de amar, también se replica en nuestros vínculos. Porque la forma en la que me amaron es la forma en la que yo puedo amar hoy en día. Esto no es siempre así. ¿Qué quiere decir esto? Podemos transformarlo, porque esta ciencia del apego, en cierta manera, son conexiones neuronales que se establecieron desde muy pequeños, pero no solamente podemos crear una vía desde A hasta B, podemos hacer que desde A exista otra vía paralela y se crean nuevas conexiones neuronales. Esto lo que puede establecer es que se transforme nuestro estilo de apego hacia uno más seguro, porque un estilo de apego ansioso, por ejemplo, que es un poco lo que te estaba mencionando, esto de la protesta, es un estilo de apego inseguro, ¿sí? Entonces se puede transformar hacia un estilo de apego más seguro. No tanto hacia la demanda del otro, no tanto a necesitar del otro tanto como para no podernos regular, porque usualmente, por ejemplo, el estilo de apego ansioso lo que necesita es la regulación del otro para estar tranquilo. Le cuesta muchísimo su sistema nervioso poderse autorregular. Entonces es por eso que de repente, no sé, aparecen 15 llamadas de teléfono, 80 mensajes, y no está entendiendo que estoy trabajando. Y no es que no entiende que está trabajando, es que si no tiene ese contacto contigo no se puede regular. Mencionaste que hay tipos de apegos seguros e inseguros. ¿Cuáles son exactamente en este caso los seguros? Seguro solo es uno, el apego seguro. Yeah. Y dentro del apego inseguro está el apego ansioso, el evitativo y el desorganizado. Y dentro, pues bueno, dependiendo de lo que va viviendo, lo que le pasó un poco, por ejemplo, al apego ansioso es que él creyó o aprendió que no estaban ahí para él si es que no hacía esta protesta, ¿sí? Pero aprendió que sí iban a estar para él. En cambio, en el apego evitativo aprendió que no podían estar para él y que tenía que aprender a estar solo y valerse por sí misma. Es por eso que es tan independiente de la pareja. Inclusive es como tú por un lado, yo por el otro, yo necesito mi espacio y poco a poco vamos viendo qué sucede, pero yo necesito mi lugar. Entonces le cuesta muchísimo implicarse en la relación, va muy despacio en las relaciones, le cuesta establecer relaciones más rápido, a diferencia que el ansioso, que ya quiere todo, ya quiere estar en pareja, y te entrega su amor inmediatamente. Y, por ejemplo, el apego desorganizado tiene un poco del ansioso y tiene un poco del evitativo. Lo que le pasó un poco más al apego desorganizado es que en el seno materno o en el lugar donde donde vivió, pues no estaban para él, o inclusive hubieron muchas situaciones traumáticas que tuvo que vivir. O sea, quien me maltrataba era quien me tenía que cuidar,
Entonces empecé a aprender que yo era el que estaba mal, no la otra persona. Entonces son personas que, si bien son como el apego ansioso, que se vuelcan totalmente hacia ti, llega un momento en que, como tuvieron esa traición, un momento en que se sienten que han volcado todo y el otro también, si, por ejemplo, si está con un apego ansioso, también le da todo y de repente aparecen todo el miedo que puede tener a la traición, porque me está dando tanto. Entonces empiezan a ponerse hacia el otro polo totalmente evitativo. Es, no te quiero, pero no te vayas. No quiero estar más contigo, pero no me abandones. No me has escrito, pero si no quieres estar conmigo. Entonces, si bien es muy impulsivo, son relaciones donde no se establece, digamos, un vínculo seguro. Y eso es lo que se busca, que se pueda establecer un vínculo seguro. Tengo un par de preguntas con respecto a esto. ¿Vale? ¿Cuáles son el tipo de relaciones más comunes? ¿Una persona que tiene un apego seguro con una persona que tiene un apego inseguro? ¿O una persona que tiene un apego inseguro con otra persona que tiene un apego inseguro? ¿Cómo funciona? No es que hay un porcentaje realmente. Primero hay que saber que no todo el mundo tiene un apego 100% seguro, ni nadie tiene un apego totalmente inseguro, ¿sí? O sea, Okay. va habiendo como ciertos, no sé, cierto desarrollo entre uno y otro, pero lo que más frecuente o lo que más se ve es una persona con un apego ansioso y una persona con un apego evitativo. Es, digamos, el baile, la trampa del amor que más se ve, porque en cierta manera como que se replican las heridas que tienen cada uno de ellos. Esto es, usualmente no estaban ahí para mí y el apego evitativo usualmente no está ahí para ti. Entonces es como que es algo conocido. No obstante, cada cual tiene distintos desafíos que puede establecer, tanto en apego ansioso como en apego evitativo. Ahora, que a un apego ansioso le toque estar en pareja con un apego seguro, sería algo fantástico, porque le va a permitir saber que esta vez la otra persona sí va a estar para ella. Le va a ayudar a poder establecer nuevas conexiones neuronales. ¿Se establece o no establece? A veces sí, a veces no. El tipo de relación ideal, por así decirlo, sería de una persona con un apego seguro con una persona con también un apego seguro, ¿verdad? No sé si es ideal o no, pero en cierta manera les permitiría formar una relación segura, con una base segura. Sentirme seguro en la relación, no sentir que el otro me vaya a traicionar o cualquier otro de los medios, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo al abandono, que capaz están más visibles en los otros tipos de apego. Las personas que van a terapia de pareja, ¿qué tipo de apego tienden a tener? Hay de todo. Hay personas que vienen con apego evitativo, hay personas que consultan por apego ansioso, hay personas que vienen en terapia de pareja que vienen apego ansioso y apego evitativo. Es digamos, la trampa del amor que más se visualiza es entre el apego ansioso y el apego evitativo. Ahora, también ha habido otros casos en los que capaz tiene un apego seguro y la otra persona tiene un apego ansioso, o a veces también tiene un apego desorganizado y otra persona tiene un apego ansioso. No es, digamos, ciencia cierta, pero lo que más se ve es el apego ansioso y el apego evitativo. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en una relación. ¿En qué punto tengo que, en qué punto es recomendable que yo vaya a una terapia de pareja? No hay un punto, sino yo suelo decir que la terapia de pareja no es para cuando estamos mal, sino para poder hacer crecer o florecer de una mejor manera la relación. A veces uno no se da cuenta que hay diferentes formas de vincularnos o de relacionarnos que pueden ser más saludables, ¿sí? Y que nos pueden ayudar a tener otro tipo de relación en cuanto que hay una mejor conexión en pareja. Por ejemplo, podemos resolver mejor los conflictos, podemos tener más habilidades comunicativas, podemos conectarnos de forma segura, o sea, no sentir esta inseguridad o no sentir este miedo o este abandono hacia el otro. O sea, no tenemos que esperar entonces a tener un problema si no podemos irlo. Sí, no hace falta, es más, es mucho más saludable no esperar a tener una crisis, sino aprendernos a conocer en pareja. ¿Qué de mí te inseguriza y qué de ti me hace sentir más insegura? Porque capaz no todo el mundo tiene la oportunidad de haber trabajado en terapia ciertos aspectos y ahí las heridas no se ven, los traumas no se ven, son invisibles. Entonces, capaz algo de lo que yo hago a ti te duele, pero tú no me lo puedes decir, pero sí detonas, sí estallas. Y eso que detona y estalla hace que de repente no entienda por qué tienes una actitud frente a algo. Y si eso no es trabajado, muchas veces empieza
a hacer como una gota de agua sobre una roca. Empieza a cavar, 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 hasta terminar erosionando esa roca. Entonces sí, es saludable, siempre es saludable poder contar con ese espacio. Porque tener en cuenta que también un espacio terapéutico es un lugar de crecimiento. Mencionaste una de mis palabras favoritas, uno de los temas que me ha llamado la atención últimamente, y es la parte de traumas. Un apego en sí está, bueno, un tipo de apego inseguro está relacionado con una especie de trauma, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es esta relación? Bueno, lo que pasa es que primero habría que partir un poco del significado de trauma. Muchas veces las personas de manera generalizada consideran que un trauma es únicamente aquellas cosas que han atentado con tu vida contra, por ejemplo, un accidente de tráfico o una situación violenta. No obstante, no es eso. El trauma es una herida y esta herida puede venir causada por múltiples situaciones donde ha sido significativo para mí en mi infancia o en otros momentos de mi vida. ¿Qué quiere decir todo esto? Imagínate que, no sé, viví una circunstancia donde mis padres no estuvieron ahí para mí, o viví bullying en el colegio y nunca lo pude hablar. Eso ya es un trauma. El trauma no es lo que te sucede. El trauma es el resultado, ¿sí?, de lo que quedó en ti. Y parte de lo que hay ese trauma es la consecuencia que quedó en ti. Y es por eso que puede ser sanado. Porque el trauma no fue que, no sé, que te insultaran, por ejemplo. El trauma es qué significó para ti que te insultaran. Y eso es lo que se trabaja en terapia. Porque a partir de ese diálogo interno que tú te dijiste, se empezó a abrir una herida. Porque así vemos como la raíz de la palabra trauma. Trauma es herida. Entonces, lo que hay que ir es sobre la herida. Y muchas veces uno no entiende porque a veces se ve la herida y duele y saltas, pero a veces se ve la cicatriz. Y la cicatriz de esa herida a veces no está de 100%. Una cicatriz es dura, es rígida, es un lugar donde no hay crecimiento ni desarrollo. Si lo pensamos capaz en cualquier parte de nuestro cuerpo donde podamos tener una cicatriz. Una cicatriz no es flexible. Las personas que han vivido una situación de trauma no son flexibles. Las personas que han vivido una situación de trauma normalmente están marcados por esa situación de trauma, están moldeados por el trauma. La forma de vivir, la forma de relacionarse, la forma de amar, de ser amado y de ver la realidad del mundo no es la misma de una persona que no ha tenido una situación traumática. Esos traumas se originan por cosas que pueden ser grandes como por cosas que pueden ser pequeñas. Y lo que mencionaste me pareció que es algo súper cierto. Una herida la puedes ver, pero un trauma no. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos un trauma? Bueno, hay diferentes formas de visibilizar el trauma, ¿no? Pero hay algunos rasgos que pueden marcar, ¿no? Como por ejemplo las personas que tú te das cuenta que necesitan el control, que no son flexibles, o personas que inclusive puede haber cierto perfeccionismo sobre las cosas, donde no pueden ser muy flexibles sobre lo que están haciendo, o inclusive también se puede manifestar con ansiedad, con un cuadro depresivo. Hay diferentes formas donde se puede ir visibilizando que ha habido un trauma previo, no necesariamente algo que lo podamos visibilizar todos, pero de repente tú no te das cuenta y tiene ciertos detonantes, o capaz tiene flashback, o son personas que le vienes por la espalda y le haces así y es como que se agarran al susto, o no sé, o por ejemplo suena una alarma y tú suenas una alarma y dices, bueno, sonó una alarma y no pasó nada, y otras personas pueden decir el susto de sentir una alarma. Hay que tener en cuenta que el trauma no solamente queda en el psique, sino queda en el cuerpo, y es la desconexión que existe entre nuestro psique y nuestro soma, y nuestro cuerpo, la que está desconectada, la desconexión que hubo a partir de esa situación traumática, la que nos moldeó para ver la vida de una manera diferente. Muchas veces yo me he preguntado que todas las cosas que nosotros vivimos nos han hecho la persona que somos ahora. Uh-huh. Pero también creo que hay el otro lado, y es que las cosas que hemos podido vivir
las hemos podido sobrevivir porque somos de cierta manera. Ya, o sea, no somos lo que vivimos, o sea, no somos respuesta de eso que vivimos, sino es cómo respondemos a eso que vivimos. ¿A eso te refieres? Más o menos, algo así. Sí, o sea, no es realmente lo que nos sucede, sino es cómo nosotros interpretamos eso que nos sucede, cómo hacemos frente a eso que nos está sucediendo, ¿sí? No sé si hacia dónde vas, querías como encauzar la pregunta. Más que preguntar, era una especie de comentario. Ajá. Porque o sea, lo escuché en un podcast justo de mi comediante favorito, en el que él menciona que él tuvo depresión. ¿Ya? Tuvo depresión, que fue a terapia durante varios años. Y lo habla con mucha soltura. ¿Naturalidad? Ajá. Bueno, en cierta Y me manera, parece extraño. claro, parte de haber atravesado una depresión le hizo reinterpretar lo que él estaba viviendo, ¿no? Porque la depresión es como ponerte unos lentes, unas gafas, con un lente muy oscuro, donde te permite ver la vida de una manera distinta. Entonces, una vez vas atravesando todo esto, ¿no? Vas viendo, vas procesando lo que te está pasando y vas saliendo de ese túnel negro donde no hay mucha opción, donde todo es oscuro, donde no hay mucha esperanza, donde no es fuerza de voluntad, sino es cansancio extremo, donde no es tristeza, sino es una tristeza profunda, y vas saliendo, pues en cierta manera hay la posibilidad de poner en palabras esto que te está sucediendo. No es porque no te afecte, sino porque no es que va a dejar de existir la depresión. Viviste un episodio depresivo, no sé exactamente qué sería, pero viviste un episodio depresivo, pero tú no eres depresión. Tú no eres una depresión caminando, como yo suelo decir, ¿no? Tú sufriste una depresión y tú eres mucho más como una persona. El hecho de poder haber salido de una depresión, obviamente es muy alentador el poderlo compartir, el sociabilizar, el saber que hay muchas más personas que están alrededor tuyo que pueden estar viviendo lo mismo y que tú les entiendes. Porque una persona que vive un cuadro depresivo ve a otra persona y sabe que está sufriendo, porque sabe lo mismo que estuvo pensando la otra persona. Y esa persona que tiene ese cuadro depresivo no quiere ser una carga, pero la persona que ya lo vivió se da cuenta que esa persona ya la atravesó. Cuando tenemos cierto tipo de situaciones que las enfrentamos, ya sea depresión, ansiedad, nosotros podemos decirlo, me siento ansioso, me siento triste, pero ¿a qué punto se convierte eso clínicamente? O sea, ¿en qué punto eso se puede decir que sí es ansiedad? Porque puedo decirlo, yo tengo ansiedad, pero no sé si tengo ansiedad. Okay. ¿Cómo sé si de verdad tengo ansiedad o de verdad estoy con depresión? Bueno, habría que primero hacer una evaluación, ¿sí? No solamente son los rasgos clínicos, sino hay que hacer una evaluación para saber si existe ese diagnóstico. Pero a mí lo que menos me gusta es una etiqueta. No eres depresión, tienes depresión, y más allá de cómo estás, la idea es no generalizar. O sea, es mucho más saludable empezar a hablar de las emociones. ¿Tengo ansiedad? Siento ansiedad. Estoy triste. Me siento muy triste, pero yo no lo soy. El tema es que muchas veces se ha generalizado tanto el uso de ciertos diagnósticos que inclusive yo podría decirle que inclusive puede ser hasta tóxico, porque no es que eres ansiedad, no sabes si tienes un cuadro de ansiedad, estás sintiendo ansiedad. Y es un clínico quien a partir de una evaluación, una entrevista diagnóstica y ciertas evaluaciones pertinentes podrá saber cuál es tu diagnóstico y a partir de ahí saber cuál es el tratamiento más ajustado a lo que tú estás padeciendo. Cuando una persona que siente que tiene algo, pero no puede acudir a un psicólogo, a un doctor, se suelen, y esto lo he escuchado muchas veces en varios reportajes, he visto que por las redes sociales muchas personas dicen, tengo X enfermedad, tengo Y enfermedad, padezco de X cosa. ¿Cómo podemos tratar de cambiar la conversación en relación a eso y quitar el estereotipo de ir al psicólogo, de ir a ver a un médico especialista en eso? Vale, o sea, el hecho de... A veces se ha generalizado con las redes sociales y también me considero parte de eso porque en cierta manera se comparte información y a veces
no es que se quiere etiquetar, sino que se quiere divulgar información, pero a veces esa información cuando no está tan aclarada o no tan específica, a veces puede llegar a malinterpretarse. ¿Qué es lo que pasa? También hay que ver que en las redes sociales se han formado también grupos donde una persona dice, bueno, tengo depresión, y otra dice, tengo depresión, y otra vuelve a decir, yo también tengo depresión. Y todos nos sentimos que estamos viviendo lo mismo. Entonces no necesariamente lo tienes, pero sí tienes a alguien que puede entender lo que tú estás pasando. Y ese apoyo social de saber que hay un otro que también entiende el dolor emocional, sea cual sea, sí es un apoyo. El tema es que obviamente este tema estaría bueno, obviamente, cuidar cómo enfocar el tema de la salud mental. Te contaba justamente esto, porque según las redes sociales yo tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad y me han salido bastantes recomendaciones de aplicaciones con respecto a esto, algunos consejos de personas que comparten, no sé si serán doctores, no creo que sean doctores ni psicólogos, pero me parece súper extraño y eso me intriga, me da esa sensación de que capaz hay algo en mí, pero no sé qué tengo y no sé. Bueno, o sea, parte de, obviamente, de tener un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, obviamente tiene que ser dado por un doctor, ¿sí? No obstante, las redes sociales siempre te van a decir los síntomas, igualmente que si te metes al CIE-11 o a la Clasificación Internacional de Enfermedades y revisas, vas a ver todas las sintomatologías, es decir, bueno, esto yo soy, pero no necesariamente, o sea, necesitamos aplicar para ver realmente si lo padecemos. Pero ¿qué es lo que pasa también con el sistema que funciona con las redes, ¿no? Uno nos damos cuenta que si yo, no sé, me quiero hacer pastel de chocolate y me pongo a ver, no sé, 1 minuto y medio pasteles de chocolate, el siguiente que me va a venir es pastel de chocolate. Entonces, capaz, si te sentiste identificado con parte de la sintomatología que apareció en, digamos, en un posteo o en algún video de TikTok o en alguna otra red, seguramente ese tiempo que tú dedicaste a eso, el siguiente va a ser semejante. Ahora, si te sentiste identificado con eso y en este momento sientes que te está dificultando capaz para la forma en la que tú estudias, para la que trabajas, para la que te diriges o inclusive para la que te relacionas con tu pareja, porque obviamente también el trastorno de déficit de atención, por ejemplo, en pareja no me he dado cuenta, pero estoy totalmente despistado. Y estas sí han venido a terapia, ¿no? Porque, o sea, yo le estaba hablando y de la nada me di cuenta que no me estaba prestando atención. O que estaba diciéndome algo y de repente se fue. O de repente me cambió de tema y yo me siento muy incomprendida. Entonces, por ejemplo, si hay ciertos temas donde estás viendo que capaz puedes sentirte identificado, lo mejor es que puedas consultar. ¿Cuál es la principal diferencia, aparte de que obviamente son dos personas, cuando tratas una terapia de pareja, versus con la situación en la que te pasa cuando estás haciendo una terapia a una sola persona? ¿Y por qué te gusta hacer terapia de Porque pareja? veo el vínculo. Yo no le veo a uno o a otro, yo veo lo que hacen entre los dos. ¿Cuál es lo que pasa entre los dos que hace que este baile no esté funcionando? Realmente a mí me gusta terapia de pareja, no solamente por esta dinámica en la que yo puedo ayudar, sino porque me siento en un espacio donde me siento cómoda. Ahí yo una de las cosas que siempre aprendí es que tienes que estar cómoda con los tratamientos que tú brindas y con la población que tú tratas. Y es un área donde yo me he sentido cómoda. Siempre me pareció como interesante, no te voy a decir que no. O sea, yo estudiaba en la universidad y siempre me pareció interesante poder saber cómo aplicar la terapia de pareja y obviamente veías en cámara Gesell al principio y veías y me parecía muy interesante la dinámica. Obviamente no todo el mundo quiere elegir terapia de pareja, otros, no sé, yo prefiero atender a niños, pero ya en cierta manera capaz parte de la personalidad, capaz parte del interés o también de la forma de ayudar pueden estar transversalizados. Obviamente existe cierto tipo de confidencialidad, ¿no es cierto? Pero llegó un punto en el que trabajaste con algunos clientes, bueno, no clientes, con la palabra correcta sería pacientes, en el que tal vez viste que la situación era demasiado complicada. Sí, sí, me ha pasado en algunas situaciones, en diferentes épocas de mi vida, no solamente en consultorio privado, yo he trabajado en muchos hospitales
donde necesitaba derivar. Primero, obviamente, necesito un conocimiento mío propio para saber qué tipo de pacientes yo puedo atender y qué tipo de pacientes no, cuáles son mis puntos ciegos y cuáles no son mis puntos ciegos, a qué pacientes puedo ayudar, a qué pacientes no. Pero cuando trabajas en un hospital, te derivan. No tienes la posibilidad de elegir qué pacientes quieres atender o no. ¿Qué significa derivar? O sea, te pasan el paciente, ¿sí? O sea, te dicen, viene, no sé, Juan y Pepe a la sesión del día de hoy. Y te toca atenderles. No puedo decir, mira, viene una persona con, no sé, con un caso de violación y no le quiero atender. Simplemente te tocó el paciente y te toca atender. ¿Sí? Entonces, en diferentes épocas de mi vida, pues había situaciones en las que yo no podía como elegir qué tipo de pacientes venía. O sea, venía pacientes de todo, desde niños, desde adolescentes, y capaz yo me sentía más cómoda con otro tipo de población, pero yo no podía elegir. Hoy en día sí elijo qué pacientes voy a ayudar o de qué manera yo les puedo ayudar, reconozco más cuáles son mis puntos ciegos o qué pacientes no. Todo un proceso, obviamente, al principio siempre tiene supervisión, entonces al principio yo siempre supervisaba mis casos, igualmente tenía mi terapia propia y eso me permitía saber cómo yo puedo ayudar a los demás. En este punto, si yo hay algún caso donde yo veo que no está dentro de mi alcance, por ejemplo, vino hace como más o menos, creo que ya es más de un año, un paciente con algunas situaciones donde tenía autolesiones y necesitaba como un encuadre grupal, no solamente psicológico, sino también terapia de grupo, necesitaba inclusive psiquiatra, necesitaba todo un encuadre grupal multidisciplinar y yo en este momento no le podía ofrecer eso, obviamente le tenía que llevar a un centro o un grupo donde le puedan atender para recibir el tratamiento que precisa, porque al fin y al cabo lo que más importa es el paciente. Y ese tipo de cosas me imagino que deben haber sido momentos, situaciones en las que deben ser súper intensas emocionalmente. Bueno, creo que para todos estamos, o sea, no para todos estamos preparados, pero sí tratamos para la mayoría de casos poderlos ir preparando desde poco a poco, desde la universidad, según te van soltando, desde la supervisión, de saber cómo vas enfrentando los casos, diferentes tipos de casos. ¿Sí? Entonces, obviamente llega un momento en que si tus herramientas no puedes ayudar a un otro, no, lo importante es el otro. Entonces, en ese momento lo que hay que reconocer es hasta dónde yo te puedo ayudar. Si en este momento yo no te puedo ayudar, lo que necesito es encontrar a alguien que sí te pueda ayudar. Entonces, eso sí es muy importante, el momento de derivarle, de compartirle, por así decirlo, para que quede más claro, capaz el paciente a otro, no dejarle solo, o sea, no decir, bueno, ya no te puedo ayudar, fíjate cómo te buscas la vida, no es eso, sino es decir, bueno, esta alianza terapéutica que nosotros tenemos me va a permitir a mí recomendarte a un profesional donde tú te sientas en confianza de que te va a poder seguir ayudando. Y yo parte de la información a este colega, no como chisme, como colega, para que te pueda seguir ayudando, ciertas pautas que van a ser importantes de tu tratamiento o que hemos trabajado hasta el momento o qué cosas sí hemos logrado, qué cosas en este momento no hemos podido lograr o ten en cuenta estas cosas, obviamente se las voy a compartir porque es por el fin del paciente. Entonces yo no le voy a dejar solo, le voy a dejar con una persona que le puede seguir ayudando y que capaz yo en este momento no tengo las herramientas para ayudarle a esa persona. Al inicio de nuestra conversación, tú mencionaste que la psicología te ayuda a mejorar la relación contigo mismo. Uh-huh. ¿En qué punto, cuando una persona está buscando una relación, dice, ¿cómo sé si yo estoy listo, por ejemplo, para una relación en pareja? Bueno, ahí hay varios temas. Primero, hablemos de la disponibilidad emocional, ¿sí? No todas las personas están disponibles emocionalmente para establecer una relación, pero también hay que ver, en cierta manera, cómo uno está enfrentando la situación. ¿Sí? Porque a veces no solamente no estamos nosotros disponibles emocionalmente, sino que elegimos otras parejas que no están disponibles emocionalmente. Entonces, a eso lo que hace es que terminas en relaciones donde son fallidas continuamente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí, hay que tener un trabajo interno sobre uno. Ahora,
estar en pareja es el mayor crecimiento personal que una persona puede tener. Porque en pareja yo puedo saber aquellas cosas que yo también necesito crecer. Y eso es lo rico de estar en pareja. De que en pareja yo crezco. Porque también estoy viendo cosas de mí que necesito mejorar. No porque tú no me aceptes como soy, me aceptas como soy. Pero me doy cuenta que hay cosas de mí que a ti te duelen, y hablando nuevamente del trauma, si yo sé que hay cosas de mí que a ti te duelen, queda en mí no hacerte causar ese dolor y crecer en eso que me está pasando. Más que cómo sabemos, yo creo que la pregunta correcta aquí sería, ¿por qué escogemos a personas que no están disponibles emocionalmente? Bueno, no hay, digamos, como una respuesta 100%, o sea, hay muchas respuestas que te podría decir para que no elegimos disponibles emocionalmente, pero una de las primeras es porque tú no lo estás. Si tú no estás disponible emocionalmente, lo más seguro es que elijas una persona que no está disponible emocionalmente, porque las personas que están disponibles emocionalmente no ven en ti lo que están buscando. Igualmente, existen otras situaciones como vivencias traumáticas que no estén superadas. Hay diferentes situaciones que hacen que una persona no pueda estar disponible, pero no es generalizado. O sea, no es que te puedo decir todas estas, si no estás clasificado en una de estas, pues no es así. O sea, es caso por caso, caso único, en cierta manera, pero sí hay que ir reviviendo. Por ejemplo, si yo no me conecto con mis emociones, si me cuesta mostrarme mis emociones, si soy una persona que me meto para adentro, si prefiero mantener distancia o capaz soy de las personas que, no sé, verbalmente dicen, bueno, vamos viendo, vamos fluyendo, vamos viendo qué pasa, o paso a paso, no te apresures, pues bueno, ya te está dando una pauta que esa persona no está tan disponible emocionalmente, que le cuesta conectarse con sus emociones y que por tanto le va a costar conectar con tus emociones. Creo que, no sé si lo entiendo bien, pero estar disponible emocionalmente significa entender sus emociones. No, estar disponible emocionalmente es estar abierto emocionalmente para el encuentro con un otro. Las emociones creo que son algo súper esencial. Y en este caso, obviamente uno puede sentir, creo que lo utilicé la palabra correcta, sentir, ¿verdad? No ser. Uno puede sentir alegría, puede sentir tristeza, puede sentir ira. Pero creo que en algún punto las emociones, como tú dijiste bien al inicio, las emociones se vuelven una especie de espectro. No son blanco o negro, sino Sí. que hay una gran tonalidad de puedo sentirme agobiado, puedo sentirme frustrado, pero al mismo tiempo feliz, no sé. Sí, las emociones ahí tienen diferente intensidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, puedo estar enojado, pero el grado máximo de estar enojado, por ejemplo, puede ser la ira. Y es la intensidad de la emoción lo que estoy variando, ¿sí? Entonces, lo interesante es poder reconocer la emoción que yo estoy sintiendo para poder hacer frente a la situación que estoy viviendo. Si yo no tomo y me escucho por unos minutos y no siento lo que estoy sintiendo y acepto lo que estoy sintiendo, ¿no? Me estoy sintiendo triste, esto es tristeza, esto es ansiedad, esto es enfado, esto es enojo. Usualmente lo que hacemos es encubrir la emoción o decir, bueno, ya está, me voy a olvidar, no va a pasar nada. No es esa la idea es reconocer nuestra emoción, porque nuestra emoción es nuestro GPS, es lo que nos permite saber qué necesitamos. Si yo me doy un espacio de tiempo y reconozco la emoción, obviamente hay una gama enorme de emociones y una de las cosas que muchas veces mando a mis pacientes es todo un gráfico de un montón de emociones para que empiezan a conocer emociones, porque al fin y al cabo muchas veces no conocemos toda la gama de emociones que existen ni toda la intensidad que puede tener esa emoción y poder registrar, porque el enojo no se siente igualmente que la furia. Y si bien existen las películas estas de Intensamente, pues no todo el mundo las ve, ni todo el mundo lo ha podido como tener el tiempo para poderse instruir, porque en cierta manera nunca o la gran mayoría de veces en diferentes generaciones las emociones no han sido como muy estudiadas, no era algo que se daba en una asignatura de colegio, no era algo que se instruía, al contrario, era, bueno, sécate las lágrimas y sigue adelante.
Entonces, parte de eso es empezar a conectarme con mi emoción, reconocer la emoción que estoy sintiendo, aceptar la emoción que estoy sintiendo, darme el espacio para evitarla sin querer huir, sin querer irme, sin querer rechazarla, sin querer meterla debajo de la alfombra, aceptarla. Y una vez que yo he aceptado y he logrado bajar la intensidad de la emoción, permitirme escuchar para saber qué estoy necesitando, qué necesito que no está siendo escuchado. Y a partir de poder saber qué es lo que estoy necesitando, ¿sí?, de identificarlo, poderlo nutrir. Nutrir esa necesidad emocional que no estoy pudiendo poner en práctica en ese instante. ¿Sí? Por ejemplo, voy a darte un ejemplo para que capaz sea más práctico. Claro. Por ejemplo, no sé, me enfadó que, no sé, hizo algo que yo no quería, saltaron mis límites, ¿sí? Y eso a mí me enfadó muchísimo. Yo ese enfado no te lo mostré a ti, pero yo me quedé enfadada. Y yo no sé por qué estoy enfadada, pero estoy muy enfadada. Cuando yo pude reconocer que estoy enfadada, ¿sí?, acepté que estoy enfadada, sostuve mi enfado, bajé la intensidad emocional de mi enfado. Después tengo la oportunidad de identificar qué es lo que me estaba pasando. Yo pedí que bajara el tono de voz y nunca bajó el tono de voz. ¿Qué es lo que hay debajo de todo esto? Mi necesidad, y mi necesidad de sentirme escuchada. Entonces lo que yo tengo que comunicar a la otra persona es mi necesidad de sentirme escuchada, de que mis límites sean respetados. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que hablábamos anteriormente, relacionándole a una persona que ha vivido situaciones de trauma, le cuesta muchísimo establecer límites. Le cuesta muchísimo poder sentirse escuchado. ¿Eso pasa independientemente del tipo de trauma? Sí, o sea, no es que existe un trauma, un significado, cada cual lo interpreta de una manera, porque como te expliqué, el trauma es la herida que quedó en nosotros, el significado, el resultado que quedó en nosotros. Y para poderlo ver más visible, imagínate que a una persona, ¿sí?, no sé, su madre no podía tener tiempo con ella o no podía establecer un espacio de tiempo. Entonces, no sé, lo que hacía era dejarle siempre con la abuela. Pero le veía que la madre capaz era joven y que salía de fiesta o que hacía algunos planes, entonces capaz de repente, así no, yo no soy importante. El significado no fue el hecho de que la abandonaran. El trauma fue lo que significó para ella el que su madre no estuviera presente. Y en este caso es, yo no soy importante. Yo no soy merecedora de amor. Yo no soy valiosa. Entonces tú después, por ejemplo, ves a personas que no necesariamente se tiene que replicar de esta manera. No es que en todas las personas. Pero, por ejemplo, puedes ver a una persona que capaz, no sé, se volvió un workaholic para demostrar que era valioso. O, por ejemplo, una persona donde no pudo, no se sintió merecedor de ser valioso y cuando recibe un premio o un halago se siente incómodo. Porque no soy valioso. ¿Cómo me dices que yo valgo? ¿Cómo me dices que lo que yo te estoy aportando es significativo para ti? Si ese no es el significado de lo que yo soy. No, me has dejado con muchas cosas que pensar en este momento. Y sobre todo porque creo que el último ejemplo se relaciona algo con lo que me pasa a mí. A mí, por ejemplo, no me gusta recibir regalos. Y no sé, muchas veces me he preguntado por qué soy de esta manera. O tampoco me gusta festejar mi cumpleaños. Oh. Pero creo que la del cumpleaños sí creo que tengo una respuesta. Justo lo conversé hace un par de podcasts anteriores. Y es porque mi cumpleaños justo cae en vacaciones, en agosto. Y capaz es por eso, porque nunca... Con mi familia justo salimos de vacaciones de mi cumpleaños y nunca festejamos una vez mi cumpleaños en Cuenca, una vez mi cumpleaños en Guayaquil. Y no sé, nunca pude estar con mis amigos. Claro, no había tu lugar. Ajá, siento que las primeras veces que lo festejé, por así decirlo en teoría, fue cuando estaba trabajando ya, después de la universidad, porque igual en la universidad también fue la vida de historia, salí de vacaciones justo en agosto y justamente es eso. Mira, qué importante, ¿no? Como resignificar que sí eres una prioridad y que no eres únicamente un paso de una vacación, ¿no?
No, es que no siento, personalmente no siento que... No creo que tengo ese tipo de inseguridad de que no soy una prioridad. Ujú. Sí, creo que me doy... Creo que ¿cómo podría decirlo de otra manera? No me gusta mucho la palabra prioridad. Pero sí me valoro. O sea, no sé cómo... Esta parte me cogió súper de sorpresa, lo que dijiste. Eh, pero sí me gusta darme como que mi propio tiempo, mi propio espacio. Pero no sé, en cuanto a cuestiones de cumpleaños, por ejemplo, de regalos, no sé, no me gusta tomar el crédito por algo. Creo que eso Mm. es lo que ¿Y siento. qué pasaría si tomas el crédito? No sé, no me gusta estar como que, incluso en este tipo de conversaciones, por ejemplo, en el podcast, por ejemplo, no me gustaría tener mi rostro ahí en la portada del Mm. podcast. O sea, Mm. lo tengo sí o sea, en el canal, Ujú. pero en cada video no sé, no me gustaría ver, porque creo que es sobre la otra persona, no sobre mí. ¿Qué pasaría si es sobre ti también, no? No sé. Si Creo que, serías parte de, porque es parte de esto, es ¿no? que creo que soy parte de, porque, por ejemplo, como en este instante estoy compartiendo pocas cosas Ujú. de lo que me ha pasado, de lo que he experimentado, de lo que he Ujú. sentido, pero no sé, siento que es algo extraño. Y siento Mm. que muchas personas que veo que publican en este caso, los videos, en el caso cuando es una conversación, el entrevistado es la otra persona, no soy yo. Creo Mm. que el foco debería estar sobre la otra persona. Porque ¿quién dice que está establecido de esa manera, Es no? que no es una regla, pero siento que es lo correcto. Mm. Y Bueno, capaz, como dijiste antes, no hay algo que sea bueno o malo, que sea lo correcto o lo incorrecto, pero no sé. es lo que te sea funcional para ti. Y en cierta manera hay de todo. Igualmente hay podcasts donde ha habido personas donde comparten sus situaciones traumáticas, inclusive violaciones o situaciones de abuso, donde visibilizan que, bueno, hoy sí soy capaz de hablar de lo que a mí me pasa, porque eso también es importante. Entonces creo que es encontrar el estilo de uno, es encontrar quién soy yo y cómo, de qué manera me puedo mostrar, hasta dónde yo puedo mostrarme, porque al fin y al cabo el compartir también en redes uno a veces trata de mantener una máscara, pero yo creo que es más como poder ser genuino, ¿no? El poder mostrar quién soy yo hasta donde yo me lo permita, hasta donde yo sienta que me siento seguro. Y volvemos otra vez a esa seguridad, ¿no? Hasta donde yo me estoy sintiendo seguro mostrándome. Justamente mencionas esta parte y hay algo que me intriga bastante y es, obviamente se habla mucho en redes sociales, en internet, con este tipo de las generaciones, los millennials, la generación Z, y yo creo que los millennials de la generación de la que soy parte, creo que crecimos con este tipo de sociedad que vive con filtros, con Instagram. Y todos quieren publicar en Instagram su historia perfecta, su comida perfecta, su viaje perfecto, su relación perfecta. Uh-huh. Pero llega otro tipo de generación, la generación Z, y tratan, y en este caso esta generación se ha vuelto un poco más apegada a mostrar a salir un poco de estos filtros. Se han hecho más, se han abierto más a otro tipo de redes sociales como TikTok, en la que comparten muchas cosas que para otro tipo de personas lo hubiese considerado una especie de tabú. O sea, yo, por ejemplo, lo he escuchado lo he conversado con varios amigos que me lo han contado y ellos ven en TikTok cosas súper fuertes, Personales. personales. Uh-huh. Y no sé, tú en ese caso tal vez has tenido ese tipo eh, de experiencia en la que personas más jóvenes son las que más están dispuestas a hablar de sus sentimientos, de lo que les pasa, o no O es... sea, creo que no ha habido exactamente por la edad, por qué les pasa o qué no les pasa. O sea, de compartir, sino más por el estilo de crianza, por las posibilidades económicas que han tenido de poder acceder a otros tipos de terapia donde ya están capaz más abiertos o ya conocen cómo es el estilo, qué es ir a terapia, o capaz por las habilidades comunicativas, ¿sí? Pero yo sí considero que capaz en un inicio las redes sociales sí fueron parte de una máscara de mostrar solo lo bueno que hay y no la realidad o la naturalidad de lo que pasa en el día a día. Y creo que según fue eso convirtiéndose en una toxicidad normalizada, porque nadie es perfecta, o sea, que yo sepa, todos estamos hechos de carne y hueso y todos tenemos defectos, todos cometemos errores, pero sostener una irrealidad implica un peso enorme, no solamente a nivel individual, sino colectivo.
Entonces creo que llegó a ser un peso tan grande que se rompió y empezamos nuevamente a saber que hay personas que sí se muestran genuinas, que sí muestran realmente lo que están viviendo y muestran su dolor, porque al fin y al cabo lo que quieren es conectar con un otro. Y conecto con un otro no por ser perfecto, conecto con un otro por ser yo mismo. Lo que mencionaste me parece esencial. Creo que parte de lo que intento hacer con este podcast, con este espacio, es tratar de descubrir ese otro lado, esa cosa, de descubrir el otro lado del invitado, de conocer su historia y también de que se muestren genuinamente y que pueda ayudar a alguien que nos está escuchando. Creo que es parte, ¿no? El hecho de querer estar ahí para un otro, el poder acompañar. No es algo como pensado o algo estructurado o una entrevista planificada o un tema puntual sobre el que abordar, sino realmente el saber que esto capaz a alguna persona le puede estar ayudando o capaz le permite ser más genuina, que ya es un valor ahí instaurado, si volvemos a los valores, ¿no? Porque al fin y al cabo ser nosotros mismos es un montón. Porque yo suelo decir en terapia que solo tenemos una única huella dactilar. Entonces, si solo tenemos una única huella dactilar, ¿por qué no permitirnos ser quienes somos, no? Podemos... Esta frase la he escuchado con mucha frecuencia y es fake it till you make it. En español no me acuerdo cuál es la traducción exacta. Ahí sí me cogiste mi trabajo de traducción. Pero en este tipo de caso, cuando una persona te dice pretende ser otra persona hasta que lo consigas, desde un punto de vista un poco más psicológico. Coaching. Ajá. ¿Estaría bien eso? A ver, lo que pasa es que hay distintas corrientes, ¿sí? Entonces, lo que busca muchas veces como el coaching, es decir, bueno, desde la autoafirmación. No digo que las autoafirmaciones no ayuden, está comprobado científicamente que las autoafirmaciones ayudan, no es desde el marco teórico que yo trabajo, pero en cierta manera lo que buscan es, bueno, cambia la forma en la que tú crees de ti, cambia lo que tú te dices de ti, cambia todo lo que tú estás diciendo de ti y cambia tu vida. Sí, obviamente, porque estás cambiando, modificando unas creencias que tú estás estableciendo. Pero ¿para quién estás cambiando? O sea, ¿para adaptarte más al medio o para tu crecimiento intrínseco? Entonces, no es como abrillantar solo el capó, es ver realmente qué está pasando debajo. Porque a veces capaz llevo 15 años diciéndome que soy una persona que no soy y ni siquiera me conozco. O sea, me repito todos los días que soy esa persona. Pero capaz llega un momento donde me da una crisis y si yo no soy ese, y si realmente esto es lo que yo no estoy buscando. Pero ¿qué pasa si pretendemos ser una persona que no somos con respecto a lo que mencionaste, mostrarnos auténticamente, o sea, ser como nosotros somos, mostrarnos yo soy de X, de Y manera, pero no sé, si me muestro quizá de cierta manera, o sea, como en realidad soy, capaz, no sé, capaz no es lo correcto. Capaz ¿Quién dice que sea correcto o no sea correcto, no? Sí, creo que debo cambiar esas palabras. Porque la idea no es encajar, la idea es ser uno. Porque si yo soy un molde de otro, obviamente nunca voy a ser yo. Y obviamente va a llegar un momento donde llega una crisis, porque no es adaptarme a lo que... No soy como una figurita ahí que me estoy adaptando, sino es poder ser yo mismo para poder encontrar cómo seguir caminando en la vida. Obviamente en la adolescencia, los pares es muy significativo, el hecho de que, bueno, me adapto para ser parte del clan, me adapto para ser parte del grupo, me adapto inclusive hasta la forma de vestir, o las palabras que utilizo, o los lugares a los que voy. Pero realmente llega un momento en el que eso hay un crecimiento en mi identidad, porque en la adolescencia estás teniendo un proceso de conocerte y de construir tu identidad. Pero llega un momento en el que te das cuenta que capaz, mira, o sea, a mí no me gusta esto que tú estás haciendo. Y no es que yo sea mal por no hacer eso. No es que está mal que yo no haga eso. Es que no comparto conmigo. Y ahí es cuando vienen mis valores nuevamente.
si no está alineado a quién soy yo, ¿por qué tendría que amoldarme a eso que no me está haciendo bien? Porque capaz me amoldo tanto a una idea, a una sociedad, a una estructura, que amanezco mañana no sabiendo qué soy, porque no crecí para mí, crecí para el resto. ¿Qué pasa si la cultura que nos rodea es justamente hay una especie de desconexión entre la cultura que nos rodea y la persona que somos nosotros? Bueno, la cultura nos transversaliza. El tema es qué vamos a hacer con la cultura donde estamos insertos. No vamos, o sea, la cultura va a estar ahí, pero quienes somos nosotros vamos a poder trascender. Somos mucho más que la cultura donde estamos. La cultura nos deja, nos transversaliza, pero nosotros vamos a poder ser más que la cultura. No entendí muy bien esa parte. A ver, tú me decías qué pasa si la cultura es distinta, ¿cierto? ¿Qué pasa si, o pongamos en una cosa más real para que se pueda ver mejor? Plantéamelo de una situación, por ejemplo. En mi caso, esta fue la impuntualidad. Siento que, no sé, a nivel... no me gusta mucho generalizar las cosas, pero creo que en Ecuador somos muy impuntuales, somos demasiado impuntuales. Y creo que mi familia siempre me han enseñado a ser puntual. Y bueno, mi familia es de Ambato. Yo nací en Ambato. Y ahí siento que la gente es mucho más puntual. Que tiene mucha más consideración en relación al tiempo que con las otras personas, que en las otras partes del país. Aquí es la típica ecuatoriana y obviamente tenía hasta profesores de la universidad que llegaban tarde. Wow. Y son cosas que no sé, me molestaban. Siento que, no sé, ahí es una especie de choque de lo que yo pienso, de lo que yo valoro, con respecto a lo que la sociedad, la cultura valora, creo. Bueno, entonces ahí es importante poder ver cómo nos afecta. O sea, el punto es que el tiempo es el respeto hacia el otro, porque al fin y al cabo es tu tiempo y es un tiempo que no está recuperado. El dinero se recupera, el tiempo no. Lo que tú ya viviste ya no lo puedes recuperar. Y eso es un respeto, es una línea de respeto. La cultura capaz, en cierta manera, ecuatoriana es como impuntual. Entonces, que la cultura dando ese mensaje no significa que va a poder transgredir mis límites. ¿Qué quiere decir esto? En cierta manera, por ejemplo, cuando tú eres alumno, pues lo único que capaz podías hacer es en recomendaciones decir, por favor, que los profesores lleguen puntuales, pero no estabas más. Pero ahora que eres adulto, cuando tú quedas con alguien, en cierta manera puedes establecer límites. Tienes la oportunidad de establecerlos y marcar una pauta. Si todas las percibes que una persona que, no sé, quedas todas las veces y todas las veces llega tarde, no es que estás tu tiempo es el que se está perdiendo. Entonces también es momento de conversar, oye, para mí es importante que puedas llegar a tiempo. O para mí es importante que quedemos a las 8 y a las 8 estés, porque ese tiempo es un tiempo rico para poder establecer lo que vamos a hacer, para salir, para ir al concierto, no sé, para lo que salga. Entonces sí, la cultura te marca, pero queda en ti saber hasta dónde dejas que la cultura te atraviese. Si para mí mi tiempo es importante y es respetado, yo voy a hacer respetar mi tiempo y voy a poner los límites necesarios para que tú los respetes. ¿Te gustan las películas a ti? Sí. Mencionaste hace un rato una, Intensamente. Es de mis favoritas también. Pero hay otra película de Disney que también... Al principio fui un poco reacio a verla, pero me terminó, la verdad, gustando un poco. ¿Te has visto Encanto? Ah, sí, la he visto Encanto. El otro día escuché igual una conversación justo en un podcast de este comediante que te comento, Trevor Noah, y se pusieron, él y otro comediante se ponen a hablar sobre Encanto. ¿Ya? Y mencionaron que Encanto es justamente una representación de un trauma familiar. Claro, sí, es un trauma familiar. Y no lo entendía, pero me pareció tan increíble eso y dije, wow. Claro, es transgeneracional de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Porque al fin y al cabo la niña es quien viene a sanar el trauma de todo lo que venía a sostener sobre la familia, ¿no? Porque en cierta manera estaba vista como un bicho raro, ¿sí? En donde ella no tenía los poderes que todos lo tenían, pero no se daba cuenta de realmente el poder donde estaba dentro de sí misma, ¿no? Y se viene a sanar toda una estructura familiar donde había sido establecida desde un lugar que no era saludable.
Pero en este caso, el hecho de que, por ejemplo, en familia, en el caso de Encanto, no se puede hablar de Bruno. O sea, lo que entiendo es no se puede hablar de cierto tipo de cuestiones familiares que no se apegan muy bien a lo que consideramos normal. No es que no está considerado normal, lo que pasa es que eso trae un trauma debajo, trae una herida debajo. Y hablar de esa herida duele. Entonces lo que se hizo es mantener un secreto familiar, ¿sí? No al no hablarlo. Porque hablarlo lo que haría es traer la herida sobre la mesa. Entonces todos empiezan a actuar de una manera, ¿sí? Para que eso no salga a la luz. Es de esa manera que las heridas transgeneracionales continúan, porque no se habla de lo que se tiene que hablar, porque en cierta manera el dolor sigue perpetuándose. Y no solamente visiblemente, sino capaces de actitudes, desde límites que no se entienden, desde conductas oposicionistas a ciertas actividades, desde no poder hacer ciertas cosas porque eso tiene un significado totalmente opuesto para la familia. Es esto que yo te decía, que las heridas en cierta manera nos dejan mucha rigidez. En el aspecto familiar entiendo esto, pero ¿qué pasa en una relación, por ejemplo? Si no se habla de algo, nunca se lo va a poder solucionar, ¿verdad? Bueno, el no hablar obviamente te lleva a crecer el conflicto. Yo suelo decir que los conflictos en las relaciones no son malos. Lo malo es no hablar de los conflictos. ¿Sí? Entonces, si algo no se habla, no es algo que se puede solucionar. Todo lo que no está hablado nunca puede tener la posibilidad de ser sanado. Y en cierta manera los conflictos se siguen perpetuando. Como psicóloga, ¿llega algún punto en el que tal vez en una relación tú no hayas podido aplicar todo lo que estudiaste? No, yo no soy terapeuta de mi pareja. Yo soy una pareja más, porque somos dos pares. Y eso lo tengo clarísimo desde el minuto uno. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando y siempre cuando uno empieza a estudiar, uno está emocionado por lo que aprende, por lo que ve en el otro y analizas absolutamente todo, tienes información de absolutamente todo, porque todo es nuevo. Sí, yo me acuerdo, inclusive mi prima vivía conmigo y yo me acuerdo o sea, decirle o insistir, o esto es un acto fallido, o esto es ni sé qué, como que sí, en verdad era capaz bastante molestosa con ese tema, o ver, pero después empiezas a aprender, inclusive en terapia me di cuenta que un terapeuta está aquí y un paciente está acá. En una relación de pareja somos dos iguales, yo no puedo ser más que tú. Yo me muestro tan genuina como puedo ser para que los dos caminemos a la par. Entonces, si yo me pongo en el rol de terapeuta, mi relación se convierte en disfuncional. Si hay algo que a mí me está doliendo y yo no lo puedo solucionar, tendré que buscar un terapeuta de pareja o tendré que, en cierta manera, invitar o aconsejar. Primero hablarlo yo en mi terapia, si es algo de mí, pero si es algo de mi pareja, también decirle, creo que necesitas un espacio para hablar de eso que te está pasando. Pero no desde el hecho de, anda a terapia porque estás loca, no, porque eso también es doloroso. Sino, creo que eso te está causando dolor y yo no te puedo acompañar. Yo te puedo estar contigo, te puedo apoyar, pero yo no te puedo sanar. Y para eso vas a necesitar otro espacio. ¿Hay algún tema del que te haya gustado hablar, del que no hayamos tapado hoy? No, no. Si tienes algo que me quieras preguntar más o lo que sea, yo estoy abierta. Chévere. ¿En qué punto en qué punto de nuestra vida comenzamos a entender las emociones? Porque obviamente cuando somos pequeños, cuando nacemos, no somos lo suficientemente conscientes, tenemos ese tipo de autoconciencia sobre quiénes somos, incluso creo yo, pero en qué punto, o sea, a partir de qué edad comenzamos a saber, entender, a conocer, a identificar las emociones. Hoy creo que gracias a Dios, bueno, creo que en cierta manera hoy en día no hay una edad, porque hoy en día cada vez está más metido en la cultura, cada vez se les enseña más a los niños lo que son las emociones, se les enseña a manejar la frustración, se les enseña qué es la rabia, se les enseña a acompañar en ese proceso.
Y creo que no hay edad. Creo que antes no había el espacio para dar un lugar a las emociones. ¿Por qué? Porque estaba muy estigmatizado. Porque en cierta manera, inclusive hasta por género, a los hombres no se les permitía llorar. Tú tienes que ser varón. Y no se les daba lugar. Hoy no. Hoy lo primero que a los niños, en la gran mayoría de espacios que puedan tener, se les enseña que es normal que estén enfadados, que es normal que estén frustrados si no les prestaron, no sé, el juguete, que es lógico que capaz en un momento se sientan con la emoción que están viviendo y se les acompaña a que puedan sostener esa emoción. Entonces, hoy en día me alegro muchísimo que siento que no hay edad, que cada vez está más inserto la posibilidad de aprender a gestionar las emociones desde los más pequeños, entendiendo que, bueno, para que los niños también aprendan a gestionar las emociones, los adultos también necesitamos gestionarlas, porque cuando un niño está desbordado, lo primero que necesitamos es que un padre no esté desbordado, porque si un padre está desbordado, no solamente por el modelo que puede tener, sino porque al niño le va a ser mucho más difícil aprenderlas a gestionar. Muchas veces creo que me he tratado de ponerme en el lugar de mis padres. Y lo que yo pienso es, quizá mis padres no pudieron hablar sobre emociones, creo yo, conmigo. Siento que en mi hogar no hablábamos muchas emociones. Y no sé, eso quizá un poco me ha llevado a tratar de actualmente leer algunas cosas sobre psicología, tratar de entender el por qué las personas piensan lo que piensan y por qué algunas cosas tienen a tener lugar bueno, en este caso en una familia, y tratar de entender mis emociones. Pero todavía no he ido a terapia. No sé, siempre he tenido la inquietud de cómo será ir a terapia. ¿Qué es ir a terapia para alguien que no ha ido a terapia? Ir a terapia es ir a un espacio que es tuyo, en donde puedes ser genuino y no hay una persona que te vaya a juzgar. Donde puedes ser tú y hay una persona que te escucha, comprende y te apoya en tu proceso. Hay varios tipos de terapias. Sí, hay diferentes tipos de terapia, se abordan diferentes marcos teóricos, ¿sí? Puede ser desde psicoanalítica, cognitiva, puede ser humanística, puede ser terapias de tercera generación. Hay terapias donde, por ejemplo, de las que te he nombrado, varias están basadas en la evidencia, otras no. No existe, digamos, una que te diga, bueno, esto es para ti. Usualmente también va a depender un poco de lo que la persona quiere trabajar. Y lo más importante es la alianza terapéutica que se pueda establecer con ese terapeuta. Porque si no existe esa confianza, no existe esa conexión, no va a haber posibilidad de cambio, no va a haber posibilidad de crecimiento en las sesiones. Hay diferentes tipos de etapas. En este caso, lo que me comentaste son el tipo de enfoque, ¿verdad? Sí. Pero también de lo que he visto puede ser una terapia únicamente una persona versus una persona, terapeuta-paciente. Hay diferentes modalidades. Sí, modalidades. Hay diferente modalidad. Modalidad individual, que es 1 a 1. También hay terapia grupal, ¿sí? Que son varias personas. Y en cierta manera, digamos, como las dos modalidades, salvo que sea de pareja o salvo que sea familiar, ¿sí? Pero en cierta manera serían las modalidades. Hoy en día existen diferentes formas en las que se pueden llevar a cabo, o sea, desde presencial, virtual, o inclusive dentro de la virtualidad hay distintas gamas, porque no solamente es conectado desde un Zoom, por así decir, en videollamada, sino que también puede ser a través de mail o mensaje de texto. ¿Cuál es el tipo de terapia en la que tú has visto que las personas más se abren con un terapeuta? No es en qué terapia más se abren. Creo que es justamente a partir de esa alianza terapéutica. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente la conexión que se establece permite que la otra persona tenga la confianza para que se abra y tenga confianza. Lo que cambia es el abordaje que uno tiene. Por ejemplo, si yo estoy dando una terapia cognitivo-conductual, lo que voy a modificar es las creencias, lo que has establecido, los pensamientos que tú has establecido, que hoy en día son un obstáculo, las distorsiones cognitivas que tú has establecido, que hoy no son algo que te permite ver
o no está permitiendo tener una buena calidad de vida. Pero si, por ejemplo, estamos en una terapia de tercera generación, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso, yo no te cambio las creencias, ¿sí? Yo lo que busco es que cambies la forma en la que tú te relacionas con los pensamientos. Es decir, tú no eres tus pensamientos. Tú eres mucho más que tus pensamientos. Y un pensamiento no es un hecho. ¿Sí? Tú puedes tener muchos pensamientos, pero no son un hecho. ¿Cuál es la diferente forma de pensar para que quede un poco más claro? Por ejemplo, un terapeuta cognitivo-conductual lo que buscaría es decirte, bueno, si lo que estás pensando que en vez de decir, por ejemplo, con un sesgo, debería ser más organizado, pues flexibilizas ese sesgo que está teniendo esa persona y cambias esa creencia. Lo que diría un terapeuta de la tercera generación, por ejemplo, un terapeuta de aceptación y compromiso, no es que tienes que cambiar ese pensamiento, lo que tienes que hacer es cómo tú te estás relacionando con ese pensamiento. ¿Y cuál es el cambio para poderlo ver? Alguna vez seguramente has escuchado esto de el elefante rosa, ¿no? Como que se sostiene una... ¿No has oído alguna vez? No pienses en el elefante rosa que está atrás tuyo. Pero no pienses. Te digo saber que no pienses, porque está detrás, ¿eh? Te está sonriendo. Entonces, tú ya lo pensaste. Y por más de que yo te digo que no pienses, lo sigues pensando. Y lo vas a seguir pensando. Y aunque yo te diga que cambió de color y que se cambió de vestido y que está con un tutú, vas a seguir pensando. ¿Sí? Entonces, lo que busca la otra terapia es la forma en la que tú te estás relacionando con tus pensamientos. Porque tú puedes pensar en este momento que tú y yo estamos en Hawái, pero que yo sepa, no hay arena, no hay agua, no hay sol, no hay palmeras. Pero lo estás pensando. No. Sigo pensando en el elefante. El elefante. Pero lo que voy es un pensamiento, no es un hecho. Y si no es un hecho, ¿por qué actúo como si fuese un hecho? Si solamente es un pensamiento. Esta idea, la que mencionaste, me encantó. ¿Cómo se llama este tipo de enfoque? Lo que hicimos ahorita, lo que me contaste ahorita. Es terapia de aceptación y compromiso. Son terapias de tercera generación. Está dentro de las terapias de tercera generación. Porque esto no sé, y me encantan las películas. Se parece mucho a la película de Inception. No me he visto, pero si me cuentas un poquito. Claro, porque justamente se me fue el nombre del actor, pero le cuenta a otra persona y le dice, si te digo que no pienses en una carta específica, si te digo que no pienses en una 4 de corazones, vas a pensar en un 4 de corazones. Sí. Y es literalmente es el origen, en español se llama el origen, es crear, es de Christopher Nolan, y hablan sobre cómo se origina una idea. En este caso, simplemente una persona habla sobre una cosa y la persona inconscientemente está pensando en eso. Claro, es que nuestro cerebro no funciona por eliminación, sino por adición. Cuanto tú más quites eliminar, nuestro cerebro no lo elimina. Por ejemplo, si yo te digo, piensa, me vas a tener que ayudar, ¿eh? ¿Te vas a poder memorizar? A ver, vamos. Vas a tener que memorizar una serie de números. Y quiero que los memorices de la misma forma en las que yo te lo voy a decir. Ok. Vale. 1, 2, 3, 4. Ahora cuéntame, ¿qué números te dije? 1, 2, 3, 4. Vale. ¿Tú crees que si yo pasaría un año y te volvería a ver, te diría, oye, Xavier, ¿te acuerdas de los números que yo te dije? ¿Te acordarías? Si son los mismos y no agregamos otros más, probablemente sí. Vale, ok. Y si ya dentro de un rato yo te diría, oye, Xavier, ¿te puedes acordar de los números? ¿Cuáles me dirías que son? Probablemente los mismos. Porque fueron en una secuencia lógica en este caso. Bueno, ¿y cuáles eran? 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y si yo en este momento te pidiese que me dijeses otros números que no serían los que yo ya te he dicho, ¿cuáles me dirías? 17, 23, 66, 90. Vale. Para decirme esos números, ¿qué tuviste que hacer? Sacar mis números favoritos.
Vale. Y buscar otros que no sean esos. Vale. Pero pensaste en los que yo ya te dije, porque no los podías repetir. Sí. Y esa fue la primera acción que tuviste que hacer. Y esta es la diferencia con la terapia cognitiva. Yo no te hago cambiar lo que tú estabas pensando. Yo te hago relacionarte de una forma diferente. Porque la forma en la que tú estabas sosteniendo es lo que sostiene el problema. Este en el momento son los números. Pero si fuese una conducta, o sería un pensamiento sobre lo que a ti te genera una conducta, también habría un cambio. En el caso de números entiendo, pero en conductas, ¿cómo lo...? ¿Un ejemplo? ¿Cómo hacer? Sí, por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, estoy, no sé, continuamente, ¿sí? Evito, no sé, llegar a la casa y no ir a la cocina. Porque tengo cierta actividad de decir, bueno, voy a ir a la cocina y cada vez que voy a ir a la cocina sé que voy a tener hambre. Y yo pienso en que si voy a la cocina voy a tener hambre. Y voy a ir a la cocina y voy a tener hambre, voy a tener hambre, voy a tener hambre. ¿Tú crees que por no ir a la cocina yo voy a dejar de tener hambre? No. ¿Qué va a pasar a corto plazo si es que yo voy a la cocina? Si tengo hambre voy a tratar de comer, en este caso, probablemente de más. Vale, por ejemplo, si es que la persona tiene un, no sé, un trastorno de conducta alimentaria, lo que va a hacer es devorar, va a tener un atracón. Porque lo que dice es evitar tener esa conducta. ¿Sí? Pero si yo me relaciono diferente con la comida, ¿sí? Desde una alimentación consciente, lo que me va a permitir no es evitar esa conducta, porque lo que se ve es que a corto plazo me genera un bienestar o me genera un placer, ¿sí? O un disfrute, pero a largo plazo me genera un malestar. Entonces, el estar continuamente pensando en lo que no, ¿sí? Que sería esto de los números, no va a hacer que yo no tenga esa conducta. Que yo coja y diga, bueno, no voy a comer, voy a comerme un chicle, no va a hacer que tenga ganas de comerme una ensalada, una hamburguesa. Y voy a estar pensando en la hamburguesa. Y lo más seguro es que cuando pase el nivel de disfrute del dulce, capaz me pego un atracón. Pero lo que me dices es... He visto algunos ejemplos en los que una persona cuando tiene una persona que ingiere bastante alcohol, por lo general le dicen que tiene que deshacerse del alcohol de su casa, o una persona que se adicta a los chocolates. Yo creo que soy adicto a los chocolates. No tengo chocolates en la casa, pero es porque ahí alejo un poco la tentación. Tú dices que con este tipo de enfoque y yo podría tener chocolates, o si fuese alcohólico tener cerveza. Y no hay problema. Es diferente, pues, o sea, si es alcohólico, obviamente es distinto el tratamiento, porque ahí hay una adicción. Entonces habría que ver cómo le enfocamos. Pero desde el chocolate, no sé si realmente es una adicción, pero sí te recomendaría es tener una alimentación consciente. Porque no es cuestión de no comer, es saber que estás nutriendo a tus células. Entonces, obviamente, aprender a comer saludablemente y aprender a comer conscientemente me va a permitir establecer otro tipo de relación con la comida. Y bueno, hemos llegado al punto, Denise, en el que la tradición del podcast es que el anterior invitado deja una pregunta para el siguiente sin saber para quién está dejando. Ah, genial. Y el invitado anterior te dejó la pregunta: ¿cuál es la persona que más te ha inspirado a cumplir tus sueños y por qué ha influido en ti? Creo que es mi madre. ¿Por qué? Mi madre también es psicóloga y creo que siempre me dejó el camino a elegir lo que yo más quería. Me inspiró a ser quien soy sin quererme cambiar y me permitió elegir mi camino. Y creo que eso es lo más sanador que puede tener un hijo para una madre. ¿Por qué tu madre específicamente? ¿Y por qué tal vez no tu padre? A mi padre también. Pero yo siento que fue una influencia muy importante en mi vida. Chévere, ¿son muy cercanas aún? Sí. Bueno, Denise, y por favor ayúdenos con una pregunta para el siguiente invitado. ¿Tengo que decirla ya o la tenemos que escribir? Solo escribirla. Veamos. Qué buena tradición, te felicito. Sí, gracias. Muy buena idea. Es una manera en la que, según yo, los invitados se comunican el uno con el otro. Me encanta. Y de una manera anónima. Obviamente puedes saber quién es y das vueltas la página. Pero... ¿Ah, sí? No te preocupes.
¿Qué podrá ser? Algo interesante. La pregunta que quieras. A ver. ¿Tengo que leerla en altavoz? No, ¿No? no.